Dicen que su voz es tan triste que te corta el alma y tan fría que puede apagar cualquier luz a su alrededor. Dicen que aparece en caminos vacíos, en calles donde el silencio se siente pesado, en ríos donde el agua parece detenerse por unos segundos, como si algo o alguien estuviera intentando salir desde el fondo. Pero lo más inquietante no es su llanto, lo más perturbador es lo que viene después del llanto. Porque quienes la han visto de cerca aseguran que la Llorona no busca consuelo, no busca ayuda, ni busca a nadie en particular. Ella busca reemplazos, y lo peor es que no siempre distingue entre los vivos y los muertos. Esta es la leyenda de la Llorona, un espíritu tan antiguo como la primera madre que perdió a su hijo, y tan moderno como el último niño desaparecido cerca del río. Para entender a la Llorona, primero hay que regresar en el tiempo, no a la época colonial, no a los testimonios más famosos, sino mucho antes, a un México que aún no se llamaba México, a una tierra cubierta por lagos, canales y deidades que caminaban entre la gente. Los mexicas creían que el mundo estaba lleno de señales, creían que cada sonido, cada animal, cada sombra tenía un propósito, un mensaje, un aviso. Y entre todos esos presagios había uno que lava la sangre, una mujer, siempre cerca del agua, siempre llorando. Una mujer que vagaba en las noches más silenciosas, gritando algo que nadie podía ignorar. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Un eco profundo, doloroso, eterno. Pero lo más inquietante no era verla, lo más inquietante era escucharla. Se cuenta que cuando la gente escuchaba a esta mujer, sabían que algo terrible estaba por venir. Algunos cronistas dicen que en las noches previas a la caída del imperio, su llanto se escuchó con una fuerza inhumana, tan lejos que parecía venir desde todos los canales al mismo tiempo, tan cerca que muchos juraron que la tenían a unos pasos. Se decía que su figura caminaba por las chinampas, que recorría las calles empedradas y que su llanto se volvía más desesperado con cada día que se acercaba el fin. Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Gritaba, pero ya no era un aviso, era una condena. Después de la caída de Tenochtitlan, algo cambió. Su llanto no desapareció, se transformó. Y lo que alguna vez fue un presagio, se convirtió en una maldición humana. Pero después de la caída del mundo antiguo, la figura de la Llorona siguió apareciendo. Una mujer, una madre que caminaba por los márgenes de la historia. Muchos creen que esta parte del mito es reciente, pero las primeras versiones surgen apenas un par de décadas después de la llegada de los conquistadores. Testimonios que hablaban de una mujer hermosa, siempre vestida de blanco, siempre con el cabello suelto y siempre llorando. Había quienes decían que era una indígena que se enamoró perdidamente de un conquistador español, un hombre de ojos claros y promesas que sonaban demasiado hermosas para un tiempo tan cruel. En esa versión, ella se llamaba María. Era conocida en su pueblo por su belleza y su voz dulce. Dicen que cuando reía, las aves se acercaban a los árboles y cuando cantaba, los niños la seguían como si fuera una madre universal. Pero el amor siempre cobra un precio, y para ella, el precio fue brutal. María creyó en el conquistador, creyó en sus palabras, en su cariño, en sus promesas de un hogar nuevo, más allá del conflicto, más allá de los problemas, más allá de la desigualdad. Con él tuvo 2 hijos, 2 pequeños que se convirtieron en el centro de su vida. Pero mientras María lo entregaba todo, él se alejaba cada vez más, primero por semanas, luego por meses, hasta que un día regresó con un anuncio devastador. Él iba a casarse, pero con una mujer española, de su misma clase, una mujer con nombre, con título, tierras, dinero, y María quedó relegada a un rincón oscuro en la memoria de ese hombre. Pero lo peor, lo más cruel, no fue el abandono, fue lo que vino después. Ella comenzó a cambiar, ya no dormía, ya no comía. Pasaba horas completas meciendo a sus hijos, como si temiera que desaparecieran en cuanto dejara de tocarlos.
La gente decía que la escuchaban hablar sola. Otros aseguraban que hablaba con alguien que no estaba ahí. Pero a la ruptura final llegó una noche silenciosa, la más silenciosa que el pueblo recordaría. La mujer vio desde la ventana al hombre que la había amado. Se dice que no estaba solo, iba montado en un carruaje elegante, vestido con ropa fina, y abrazado a otra mujer. Una mujer rica, de su misma clase. María se quedó congelada, sosteniendo una manta y con sus 2 hijos dormidos detrás de ella. En ese momento, algo dentro de su mente colapsó, como un vidrio que se quiebra sin hacer ruido. Lo que ocurrió después ha sido modificado miles de veces. Algunos dicen que escuchó voces, otros que entró en trance, otros más que una sombra se le posó en los hombros y le susurró algo al oído. Pero la verdad es mucho más simple. Ella se quebró de una manera tan profunda que el dolor dejó de sentirse como dolor y se convirtió en vacío. Un vacío que pedía ser llenado, un vacío que exigía un sacrificio. La madre tomó a sus hijos, salió de la casa en silencio y caminó hacia el río. El pueblo entero recuerda cómo la luna brillaba esa noche. Brillaba demasiado. Era como si observara, como si supiera lo que estaba por suceder. Ella llegó a la orilla, apretó a sus hijos contra su pecho y lloró. Lloró con un sonido tan profundo, tan devastado, que todavía se repite en las noches de lluvia. Y luego, sin decir una sola palabra, lo sumergió. No gritó, no suplicó, no dudó. El agua los tragó como si los hubiera estado esperando, y cuando el silencio regresó, solo ella quedó de pie, temblando, agarrándose los brazos, mirando la corriente que se llevaba todo lo que alguna vez amó. Después del acto, ella caminó por el pueblo como un espectro, su vestido empapado, su cabello pegado al rostro, sus ojos rojos, pero sin lágrimas. Dicen que caminó así hasta el amanecer, dicen que fue de casa en casa, sin tocar puertas, murmurando cosas que nadie entendía. Dicen que cuando el sol salió, sus pasos ya no dejaban huellas, se había disuelto en la bruma. La mujer había muerto esa noche, pero algo que llevaba dentro, algo que despertó con el agua, había comenzado a nacer. La Llorona no surgió en el río, surgió dentro del corazón de una mujer rota, una entidad que no sabía que sería eterna, una presencia que no volvería a descansar. Y así, de una madre que perdió todo, nació la figura más temida de nuestras noches, una figura que no descansa, que no perdona, que nunca, nunca dejó de llorar. La muerte de María no trajo paz, ni para ella, ni para el pueblo que presenció su tragedia. Se dice que la primera noche después de su muerte, todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Los perros no ladraban, los grillos no cantaban. Era como si la naturaleza entera estuviera conteniendo la respiración, hasta que cerca de la medianoche ocurrió. Primero fue un susurro, un sonido arrastrado, astral, que parecía venir desde debajo de la tierra. Después una ráfaga de viento helado que apagó todas las fogatas del pueblo. Y finalmente, un lamento, un llanto tan humano que quienes lo escucharon aseguraron que sintieron un nudo en la garganta, un dolor que no era suyo, pero que les hacía temblar las manos. Y fue ahí cuando se escuchó el grito de nuevo. Muchos creen que este lamento siempre significa que la Llorona está cerca, pero lo que pocos saben es que en realidad el primer llanto nunca es real, es solo un señuelo, un eco activado por la misma entidad para estudiar a quien lo escucha. Dicen que el primer llanto es solo un reflejo, como si la Llorona probara el aire, buscara tu nombre, tu miedo, tu alma. Además, los ancianos cuentan que la Llorona juega con la distancia de su voz. Si crees escucharla a lo lejos, llorando junto a un río inexistente, corre, porque ese llanto lejano es una ilusión, una cortina, un engaño.
La verdadera posición de la presencia se encuentra justo detrás de ti, en un punto donde no puedes verla, pero sí sentir cómo la temperatura del aire cae, cómo el viento deja de moverse, como un olor a agua estancada sube desde el suelo. Siempre nos contaron la misma historia, que la Llorona vaga por las noches buscando a sus hijos, que su dolor es eterno, que cada lágrima es un recordatorio del crimen que cometió. Pero hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, algo que los ancianos mencionan solo cuando están seguros de que nadie más escucha. Algo que se transmite como un secreto sucio en las familias más viejas de México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Algo que cambia por completo la forma en que entendemos a la Llorona. La verdad prohibida es esta. La Llorona no está buscando a sus hijos. Ella sabe dónde están. La historia de la Llorona no termina con su llanto, ni con los hijos que perdió, ni con las noches en que vaga buscando algo que nadie se atreve a nombrar. Porque lo que la Llorona busca no está en el pasado, no está en el río, no está en las tumbas, está aquí, en el presente, entre nosotros. Ella no camina para recuperar lo que perdió, camina porque sigue buscando un reemplazo, camina porque sigue llamando a quienes la escuchan, camina porque necesita llenar ese vacío que nunca ha dejado de crecer. Dicen los ancianos que la Llorona no elige al azar, que ya tiene sus presas predilectas. Mujeres embarazadas, niños pequeños. Personas quienes sienten un escalofrío cuando oyen su llanto, a quienes de alguna forma se conectan con su tragedia. Si quieres seguir adentrándote en relatos como este, si quieres entender más de lo que las leyendas esconden, si quieres descubrir lo que otras criaturas buscan, ocultan o esperan, entonces suscríbete al canal, no solo para apoyar este trabajo, sino porque cada relato que cuentes, cada misterio que decidas escuchar, te prepara un poco más para enfrentar lo que hay afuera, lo que camina entre nosotros, lo que como la Llorona sigue buscando. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en el próximo video.